Estamos con el embajador de Venezuela en Perú, Alexander Yáñez Eleuce. Embajador, para empezar la entrevista, en Venezuela en los 2 últimos meses, 3 últimos meses han ocurrido elecciones y ha habido un apoyo multitudinario al Partido Socialista Unido de Venezuela, tanto en la elección presidencial del 7 de octubre como el de mediados de diciembre, que ha sido para gobernadores y alcaldes. Es una manera de fortalecer el proceso que vive Venezuela en lo político, en lo social, estos últimos, la última década. Sí, bueno, indudablemente que el hecho de que el presidente Hugo Chávez haya ganado las elecciones el 7 de octubre, haya sido reelecto por casi el 56% de los votos y ganó la presidencia por una diferencia de casi 12 puntos respecto del candidato de la oposición. Sumado a esto las elecciones del 16 de diciembre, donde el Partido Socialista obtuvo 20 de 23 gobernaciones. Estos 2 eventos electorales son una muestra del respaldo contundente que tiene el presidente Chávez por parte del pueblo venezolano, y también demuestran que la derecha venezolana, la oposición, ha sido una vez más derrotada de manera significativa en estos procesos comiciales. Ahora, en el mes de abril debemos tener elecciones municipales, y allí seguramente de las 335 alcaldías, la mayoría van a ser ganadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto significa que hay evidentemente un respaldo al proyecto socialista bolivariano, hay un respaldo a las políticas económica, social, ambiental, cultural que ha venido desarrollando el gobierno del presidente Chávez, y también hemos visto cómo a nivel internacional se han sumado miles de voces, organizaciones, partidos, movimientos sociales en respaldo al proceso bolivariano y al comandante presidente. En este momento el presidente Chávez se encuentra un poco delicado de salud y no pudo juramentar el 10 de enero. La oposición dice que propone que se deba llamar a elecciones amparándose supuestamente en la Constitución. ¿Nos puede decir cuál es el argumento, según la Constitución, para que se haya pospuesto la juramentación del presidente Chávez? Bueno, hay que decir que la oposición venezolana, respaldada por los medios de comunicación de la derecha transnacional, han mentido descaradamente y están tratando de confundir no solo al pueblo venezolano, sino latinoamericano y el mundo, esgrimiendo tesis absolutamente inexistentes, falsas, desde el punto de vista jurídico. El artículo 231 de la Constitución bolivariana establece que el presidente electo o la presidenta electa deben juramentar ante la Asamblea Nacional el día 10 de enero. Ahí hay un punto y seguido. Dice que en caso de que se presente una razón sobrevenida, el presidente o presidenta pueden juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué nos está diciendo el artículo? Nos está diciendo que el periodo constitucional se inicia y termina el 10 de enero, que el presidente electo debe juramentar ante la Asamblea Nacional, pero es flexible cuando dice que en caso de una razón sobrevenida, inesperada, el presidente pueda juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto, en otra fecha. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado lo que la Constitución dice, y en ese sentido establece la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en primer lugar, que el presidente Chávez debe juramentar. En segundo lugar, visto que se encuentra autorizado por la Asamblea Nacional, que lo autorizó el 9 de diciembre del año 2012 para irse a La Habana a operarse y a realizar su proceso postoperatorio, esa situación es la situación sobrevenida.
esa situación, el proceso postoperatorio le impide al presidente Chávez asistir el día 10 de enero a la Asamblea Nacional a juramentar. Por tanto, se da el supuesto que la misma Constitución establece, permitiéndole al presidente Chávez juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia en una fecha posterior, cuando la situación sobrevenida haya cesado. Eso lo dice la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera que ha habido total apego a la Constitución. El fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es totalmente apegado a la Constitución, y las tesis de la oposición, según la cual el hecho de que el presidente no juramente el 10 de enero significaría una falta absoluta, quedan totalmente en evidencia, porque además hay que decir que el artículo 233 de la Constitución establece los supuestos que caracterizarían una falta absoluta. Ninguno de los supuestos que están en el artículo 233 son aplicables en este caso. ¿Esos supuestos cuáles son? La muerte del presidente, el abandono del cargo, la renuncia, la destitución por sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia, o la incapacidad mental y física avalada por una junta médica. No dice en ninguno de esos supuestos que la no juramentación del presidente Chávez es una falta absoluta, y esto es lo que la oposición y los medios transnacionales han tratado de manipular. Es así que el presidente Chávez se encuentra autorizado por la Asamblea Nacional para recuperarse del proceso operatorio que vivió, y una vez que se supere esta situación, que sería la causa sobrevenida, él puede juramentar ante el Tribunal Supremo sin ningún problema. El 10 de enero en Caracas y en La Habana diversos presidentes y representantes de gobiernos visitaron la capital de Venezuela y al presidente Chávez en Cuba. Además se tuvo, digamos, un respaldo de la OEA, que es un organismo que a veces digamos, le da la espalda a los pueblos, ¿no? Este contexto nos da que a nivel internacional, digamos, a pesar de la campaña que hay mediática y de la oposición interna en Venezuela, está legitimado este nuevo periodo del Partido Socialista Unido de Venezuela en el gobierno nacional. Bueno, es que han funcionado de manera expedita todas las instituciones nacionales. Ha funcionado el Poder Ejecutivo, ha funcionado la Asamblea Nacional y ha funcionado el Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia. Se han cumplido los procedimientos administrativos, los procedimientos constitucionales, y es por esta razón que ningún organismo internacional ni ningún gobierno ha manifestado la violación, o que ha ocurrido una violación del orden constitucional en nuestro país, porque efectivamente, como lo expliqué hace breves momentos, la decisión de la Sala Constitucional es apegada a la Constitución Nacional. Lo más importante en todo caso aquí es decir que el presidente Chávez es un presidente reelecto el 7 de octubre, y eso es el resultado de la voluntad popular. La voluntad popular está por encima, en tanto que es parte del poder constituyente, está por encima de cualquier poder constituido. La oposición lo que ha tratado es de manipular el poder constituido utilizando una argucia, además falsa, legal, para dejar sin efecto la decisión mayoritaria del pueblo venezolano. Es así que el presidente sigue siendo el presidente de la República. Los gobiernos latinoamericanos en su mayoría han manifestado apoyo al comandante presidente y se han expresado su solidaridad, pero más aún los pueblos del mundo están con la revolución bolivariana y están pidiendo respeto a nuestro proceso político y, por supuesto, al proceso de recuperación que está desarrollando nuestro presidente. El 10 de enero en Caracas, ante la ausencia del presidente Chávez, se realizó una juramentación multitudinaria, ¿no? Que respalda este nuevo periodo y el proceso que vive Venezuela liderado por el presidente Chávez.
Sí, fue un acto multitudinario, participaron más de 18 países de América Latina y el Caribe con sus presidentes o cancilleres, ministros, delegados, y el vicepresidente ejecutivo de la República hizo una juramentación colectiva. Todos somos Chávez. Hay que decir que el vicepresidente puede hacer esto porque la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia establece la continuidad administrativa del gobierno del presidente Chávez el 10 de enero. Es decir, como la persona que ejerce la presidencia y la persona que ganó la presidencia, que la en términos jurídicos la recibiría, es la misma persona, o sea, el mismo presidente Chávez, pues entonces en ese caso, y a efectos de que no hubiese un vacío legal en el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional estableció que podía hablarse en este caso de continuidad administrativa. Por tanto, está facultado el vicepresidente y todo el Poder Ejecutivo para continuar con sus funciones normalmente, hasta que el presidente Chávez juramente, una vez que la causa sobrevenida sea superada. Hace unos días en Táchira hubo grupos armados, bueno, como se informaba en el programa de La Hojilla, ¿no?, que de estos grupos están integrados por estudiantes que pertenecen a algunos partidos de la oposición. Atacaron locales, instituciones del Estado, y digamos, este acto de violencia en Táchira, en esas zonas, en la frontera colombiana, que se producen, digamos, de cuando en cuando, ¿no? ¿Cómo nos puede explicar este tipo de ataques que hay contra las instituciones del Estado? Muy fácil. Hay unos sectores de la oposición venezolana que han permanentemente acudido a la violencia o a las medidas extraconstitucionales para tratar de derrocar al gobierno del presidente Hugo Chávez. Hay que recordar que en el año 1999, cuando se presentó para referéndum la actual constitución, estos sectores de la oposición no solo votaron en contra, sino que rompieron ante las cámaras la constitución o el proyecto de constitución. Esa constitución posteriormente fue aprobada el 15 de diciembre del año 99 en referéndum popular, mayoritariamente por la población venezolana. Primera y única constitución de Venezuela que ha sido aprobada por el pueblo. Las anteriores constituciones fueron realizadas en cónclave jurídico, en congresos muy puntuales, pero esta constitución es una constitución aprobada por la mayoría de los venezolanos. Luego, en el año 2002, se da un golpe de Estado contra el presidente Chávez. El golpista Carmona, seguramente leyendo un decreto, elimina la Asamblea Nacional, elimina el Tribunal Supremo de Justicia, elimina el Consejo Nacional Electoral, desconoce a los gobernadores y alcaldes. Es decir, una dictadura total, y esta oposición apoyó ese golpe de Estado. Posteriormente, esa misma oposición dio un golpe petrolero, un sabotaje petrolero que dejó pérdidas por encima de los 15.000 millones de dólares. Y esta oposición es la que hoy pretende darnos lecciones a los venezolanos de constitucionalismo y de respeto a la Constitución. Es decir, es el doble rasero, el doble discurso, mentiroso, falaz, interesado, con la idea de generar conflicto. Esto es lo que ha ocurrido en el estado Táchira. Ha denunciado el gobernador del estado, que es del Partido Socialista Unido de Venezuela, que incluso se han pagado mercenarios para generar estos actos de violencia y tratar de presentarle al mundo la idea de que como el presidente Chávez está en postoperatorio, no hay gobierno en Venezuela y hay un estado de anarquía, de desgobierno, para generar, digamos, quizás tiene pensada la oposición la intervención de alguna potencia o de algún organismo internacional. Pero esos planes van a fracasar porque se van a encontrar, en primer lugar, con un gobierno en pleno ejercicio del poder político, en segundo lugar, un pueblo consciente y firme para enfrentar los actos violentos, como lo hizo en el año 2002 contra el dictador Carmona y contra el sabotaje petrolero, donde heroicamente el pueblo resistió y venció. Hoy día
El señor Enrique Capriles estuvo representando como gobernador de Miranda en el Consejo de Gobierno, que estuvo presidido por el vicepresidente Nicolás Maduro. Y a propósito que hablamos de la violencia en la oposición, esta asistencia de Capriles sería el reconocimiento al nuevo periodo liderado por el presidente Chávez, o es uno más de los juegos de la oposición de jugar a la democracia y al mismo tiempo comportarse violentamente. Bueno, es una pregunta que inicialmente habría que hacerle a Capriles, ¿no? ¿Por qué está asistiendo al Consejo Federal de Gobierno? Evidentemente el Consejo Federal de Gobierno convoca es una instancia que preside el vicepresidente de la República y convoca y enlaza, digamos, al Poder Ejecutivo con los gobernadores del país. Bueno, el gobernador electo de Miranda, Capriles Radonqui, participó conjuntamente con el otro gobernador de oposición, que es el gobernador del estado Lara. Allí estuvieron presentes en la convocatoria y sin duda cualquier analista puede o podría decir que es un reconocimiento a las instancias constitucionales, a quien la preside y de alguna forma sin duda está reconociendo que el vicepresidente Nicolás Maduro es quien ejerce en este momento, mientras se supera la condición soberanía del presidente Chávez, las funciones de gobierno que le atribuye la Constitución. Ahora, no se requiere la legitimidad que nos dé o que le pueda dar al gobierno bolivariano Capriles Radonqui. La legitimidad al gobierno bolivariano se lo da el pueblo y se lo da la Constitución. Así que esa creo que sería la expresión más viva y clara de que el gobierno está en pleno ejercicio de sus funciones, apoyado por un pueblo. Hoy el vicepresidente Nicolás Maduro dio un mensaje sobre el presidente Chávez, dijo que se encontraba combatiendo. Esto pues, digamos, es una buena señal para la salud del presidente, que bueno, todo el continente está a la expectativa. Bueno, el presidente Chávez creo que desde que nació está combatiendo. El gobierno nacional ha dado 29 reportes oportunos sobre la salud del presidente Chávez. Sin embargo, la oposición mediática transnacional dice que no se sabe cuál es la situación de salud del presidente Chávez. Bueno, ¿será que no han leído o no quieren leer o quieren desconocer los reportes, los 29 reportes que ha dado el gobierno nacional? Adicionalmente hay una encuesta hecha recientemente y que aproximadamente cerca del 70% de los venezolanos está conforme con los reportes médicos o los reportes de salud dados por el vicepresidente o por el Ministerio de Comunicación e Información. De tal manera que el presidente se encuentra, como lo ha dicho el mismo vicepresidente y los comunicados, consciente, en pleno ejercicio de sus facultades mentales, está consciente de la situación de salud en la que se encuentra, el tratamiento, también conoce la situación política, económica, social, cultural del país, está dando instrucciones. De hecho designó el día de hoy a Elías Agua Milano como canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, ¿qué otras pruebas de pleno ejercicio de la presidencia se pueden exigir? El presidente, somos optimistas de su total recuperación y bueno, hay que estar atentos a los comunicados permanentes y oportunos que el gobierno está difundiendo para mantenernos al tanto de cuál es la evolución.